Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Sana. Esta semana estaremos hablando acerca del asma, una enfermedad crónica que no es curable, pero que se puede controlar en el 90% de los casos. Esta enfermedad tiene una prevalencia en niños y adolescentes en Uruguay de un 17%. En la segunda parte del programa estaremos hablando acerca de la marcha de la vacunación contra la gripe, un tema que está vinculado sobre todo para las personas que son asmáticas. Ahora los invito a compartir un informe con una entrevista que le realizamos a la doctora Joselina Bozola de la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina. Además, tendremos el testimonio de Marta Aguiar. Ella es competidora en fitness a nivel nacional e internacional. Ella tuvo asma de niña, dice que lo superó con natación y mucho ejercicio físico. Veamos el informe. Doctora, ¿qué es el asma y de qué manera repercute en la salud de una persona que padece esta enfermedad? El asma es una enfermedad crónica. Se caracteriza por la inflamación de los bronquios, que son los que están que son la vía aérea, y esa inflamación determina una obstrucción al flujo aéreo de diferente intensidad y una hiperrespuesta frente a determinados alérgenos. Para que una persona sea diagnosticada con asma, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Tiene que tener ciertos episodios, crisis, o cómo se va desarrollando en sí la enfermedad? ¿Cómo se presenta? Para que una persona tenga asma tenemos un criterio que es clínico, que tiene que ver con los antecedentes familiares de las personas, la historia familiar y una historia personal de episodios de, por ejemplo, de atopía, de resfríos prolongados, que generalmente van asociados con el asma, resfríos prolongados, estornudos, frente a cambios estacionales, frente a cambios climáticos, y crisis de broncoespasmos, sibilancias o falta de aire, o presión torácica, o tos nocturna, que llevan en forma reiterada, que llevan al paciente entonces en determinado momento a consultar. Es una enfermedad que en realidad no es curable. ¿Se puede lograr un control de esa enfermedad? Sin duda, el asma es una enfermedad crónica, y crónica significa que dura toda la vida, pero no es igual en el transcurso de la vida de las personas. Hay veces que el asma se expresa en un momento de la vida, por ejemplo en la infancia, y cuando son adultos desaparecen los síntomas, y hay veces que nunca tuvieron síntomas y aparecen más en la edad adulta. Es decir que la forma en la que se expresan los síntomas depende de factores que son esos factores que estuvimos hablando, y no se cura, pero sí el objetivo del asma es el control de los síntomas, de esa falta de aire, de esa opresión torácica, de esas sibilancias, de esa tos persistente. Se puede en el 90% de los asmáticos que se tratan obtener el control de eso y tener una vida normal. Hay atletas olímpicos que son asmáticos, hay jugadores profesionales de deporte que son asmáticos. Marta, tú ahora competís por fitness, pero sí, en la niñez tuviste una etapa en la que sufriste de asma y bastante. Contanos cómo pudiste revertir, controlar esa enfermedad y bueno, lograr ahora además dedicarte al deporte. Bueno, sufría de asma desde que tengo memoria, o sea, ni me acuerdo, y se me fue más o menos entre los 13 y los 14 años, y comencé a hacer deporte a los 7 años más o menos, que empecé con natación y luego con gimnasia artística, gimnasia aeróbica, y claro, en esa época, o sea, yo me agitaba muchísimo, venían como ataques de asma, y en ese momento no existían los inhaladores, entonces mi madre me llevaba a la sociedad y ahí me hacían sí, me hacían inhalar oxígeno, estaba rato ahí sentadita esperando que me atendieran, y aparte después sentadita rato con el aparato en la boca. O sea que te agitabas bastante, digamos. ¿Cómo te acordás que era esa etapa? O sea, yo en sí no me acuerdo mucho de cuando me venían los ataques, yo no me daba cuenta. Yo quería correr, yo quería andar en bicicleta, quería hacer de todo, y claro, mi madre estaba atrás, se daba cuenta que yo estaba recontra agitada, entonces en ese momento me tenía que llevar
ella se daba cuenta. O a veces estaba sentada nada más y como que me empezaba a agitar sola, me venían ahí los ataques y ella se daba cuenta y me llevaba. ¿Fue un cambio de vida al comenzar a hacer ejercicio? ¿Tú sentís que realmente te ayudó para el asma? Sí, cuando los médicos sabían que yo igual hacía deporte, le decían, primero me decía que me quedara quieta porque no me dejaba correr, le dijeron que no, que me dejara, y que ella lo que tenía que hacer era controlarme y bueno, con el tiempo como que fueron siendo cada vez menos, hasta que hasta el día de hoy no tuve más. Tú me decías que quizás uno del deporte como más importante para ayudarte a superar y controlar el asma fue la natación. Sí, yo recuerdo cuando hacía natación me costaba muchísimo, porque era donde yo sentía que más me agitaba y me parecía que me desesperaba más en realidad, porque claro, al estar en el agua yo sentía o sea, como que no podía salir, ¿entendés? Entonces ahí más me costó, pero creo que eso también fue lo que más me ayudó a que se fuera. Creo que es el deporte que trabaja más los pulmones en realidad, entonces me parece que fue ahí donde más me ayudó. ¿Cómo se logra ese control? ¿Cómo se alcanza? ¿Cuáles son los tratamientos que hoy hay disponibles para justamente tratar de tener una mejor calidad de vida y poder convivir con el asma? Existen dos grandes tipos de medicación para lograr el control del asma. El primero es el uso de los antiinflamatorios. Y eso decimos que como el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces el tratamiento es el uso de antiinflamatorios. El otro tipo de medicamentos del cual se dispone es la medicación de rescate, que es la que habitualmente utilizan las personas para mejorar rápidamente el síntoma. Muchas veces, como esa mejoría es tan rápida, las personas empiezan a usar la medicación de rescate y no utilizan la medicación antiinflamatoria, que es la que realmente actúa en el sustrato fisiopatológico de lo que ocurre en el asma. Uno de los aspectos de no lograr los objetivos del control es el desconocimiento del uso de los dispositivos. Otro aspecto muy importante es que el asmático debe conocer su enfermedad y debe tener un plan escrito. Plan escrito significa que frente a determinados síntomas que yo tengo que hacer esto. Y si aparecen estos síntomas, lo que tengo que hacer es esto. Y llamo al médico en este momento. Eso es tener un plan escrito. La mayoría de nuestros asmáticos no tienen un plan escrito. La mayoría de nuestros asmáticos no tienen hecha una espirometría para saber cómo funcionan las medidas objetivas de su función pulmonar. La mayoría de nuestros asmáticos no saben qué es un pico flujo. ¿Y a qué edad vos sentís sentís que el asma fue controlado y no tuviste más empujes? Y yo creo que entre los 13 y los 14 años fue que a partir de ahí no recuerdo de que haya tenido más. O sea, recuerdo mi cumpleaños de 15, que de ahí yo ya nunca más. O sea, no tuve ningún ataque. A los 15 años sé que no tuve nunca. De ahí para atrás me acuerdo que ahí todavía tenía, pero muy pocos también. ¿Y ahora cómo te sentís haciendo todo lo tuyo respecto a ese tema? No, ahora nunca más nada. No, por suerte nunca más nada. O sea, no puedo correr, puedo hacer bicicleta, puedo hacer todo, me agito como cualquier otra persona, pero lo más bien. En Uruguay existen bastante casos de personas con asma. Estamos hablando que es una población que tiene una prevalencia alta. Nosotros tenemos una prevalencia de una prevalencia de un 17% en los niños y adolescentes. Eso surge de la encuesta ISAAC, que se realizó hace unos años, un estudio multicéntrico en el cual Uruguay también participó, donde se obtuvo una prevalencia media entre los diferentes países de un 10%. Hay países que tienen una prevalencia muy alta, como Nueva Zelanda, como Australia, como Reino Unido, otros que tienen una prevalencia de más de un 20%, como Brasil, por ejemplo, y nosotros estamos en una prevalencia entre un 15 y un 20%. Esta encuesta dio un 17% y es una prevalencia alta. Y hay otros países que tienen una prevalencia menor, como Chile, Argentina, España, México, que tienen entre un 5 y un 10%.
Una persona que tiene un asma, hay distintos niveles de asma, ¿no? ¿Qué limitaciones en su vida cotidiana va teniendo? Y va teniendo limitaciones personales en cuanto a ejercicio, en cuanto a la actividad social, porque fíjate tú que te digo que los objetivos es ausencia de síntomas en el día, ausencia de síntomas en la noche, ausencia de limitación en sus actividades. Entonces, cuando va perdiendo y tiene síntomas en el día, va a usar su medicación de rescate. Si tiene síntomas en la noche, se va a despertar para usar la medicación de rescate. Si tiene síntomas en la actividad, entonces va a necesitar usar durante la actividad medicación de rescate. Entonces tiene una limitación o una afectación de su vida diaria, cotidiana, en su calidad de vida. Ustedes saben, si se quieren comunicar con nosotros, dejarnos alguna consulta o sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico vidasana@canal20.com.uy. Pausa y ya venimos hablando acerca de la campaña de vacunación. No se vayan.